mucha gente no invierte por miedo a perder, pero si no invierten ya están perdiendo por la inflación. Y a veces te encuentras casas similares que llevan 28 meses anunciadas. Hablamos de más de 2 años de una casa que todavía no se ha vendido. Es una que te permite dar un salto cuántico en tu patrimonio. Es más complicado que una casa valga cero, yo no lo he visto nunca en todos los años que llevo. Esto no es invertir, es poner tu dinero especulando. Por cierto, antes de empezar con la entrevista tengo que contaros algo, ¿vale? La 8ª temporada ya está en marcha y la vamos a arrancar por todo lo alto, con un evento presencial muy especial. Será el jueves 17 de septiembre por la tarde en Madrid y reunirá a algunas de las voces más potentes de la inversión en España. Pronto os daremos más detalles en finet.com, en nuestro canal de YouTube y en redes sociales. Estad atentos porque os va a encantar. Ahora sí, vamos ya con la entrevista de esta semana. Pau Antó, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Orgulloso y encantado de volver aquí a Finet una vez más. Hay unos años que te trajimos por aquí, es verdad que fue online, esta vez has venido a nuestras oficinas en Madrid. Que son preciosas, por cierto. Muchas gracias, encantado de tenerte por aquí para charlar un poquito sobre esto de inversión inmobiliaria. Bueno, para el que no lo conozcáis, recuerdo, Pau Antó es inversor inmobiliario, lleva ya unos cuantos años en el sector, fundador de Monex Capital, creador de Inversor Pro. Pero bueno, para quien no te conozca, porque sé que haces muchas otras cosas más, pues bueno, preséntate un poco, ¿quién es Pau Antó? En mi trayectoria empecé como economista y luego vi que el mundo inmobiliario podía darme ciertos beneficios a la hora primero de intermediar, de presentar operaciones sin yo tener que invertir dinero a otras personas y luego invertir mi capital conforme lo iba consiguiendo y el de otras personas. Y es lo que llevo pues desde el 2012 haciendo, así que yo diría que solo sé hacer eso, comprar pisos para vender o comprar pisos para alquilar y me encanta la parte de divulgar, así que encantado de poder explicar hoy pues algunos conceptos sobre inversión inmobiliaria. Antes de continuar con la entrevista, déjame un momentito, ¿vale? ¿Quieres llevar tus inversiones al siguiente nivel? Te presentamos Finet Plus, nuestro espacio personalizado. La idea, ya sabes, es muy simple. Más información, más análisis y más herramientas para invertir mejor. ¿Qué tienes en Finet Plus? Pues toda tu cartera de fondos, ETFs y planes de pensiones en un mismo sitio, además de comparaciones ilimitadas, sí, comparaciones ilimitadas dentro de la plataforma Finet. Con el análisis, además, ves de verdad tu diversificación, cuánto peso tienes en tecnología, en qué mercados estás expuesto, dónde estás más concentrado, dónde deberías estar menos concentrado. En fin, todo esto y mucho más lo tienes en Finet Plus. Si quieres echar un vistazo, pues te dejamos el enlace por aquí abajo en la descripción. Bueno, ya veréis tanto que le encanta la parte de divulgar que seguramente si estáis en Instagram o en TikTok o en YouTube, algo os ha saltado de Pau, alguna cosa por el feed, porque es bastante activo tanto por esas redes sociales y en vídeo especialmente. Pero bueno, hoy te hemos traído aquí, te hemos secuestrado unos minutitos para charlar un poquito sobre esto, sobre inversión inmobiliaria, porque se habla muchísimo ahora, bueno, se habla siempre, pero especialmente ahora con este 2026 que estamos viendo en el que pues o al menos en el imaginario colectivo parece que los precios no paran de subir y los alquileres no paran de subir y demás, pero bueno, te hemos traído para preguntarte lo primero de todo, ¿invertir en vivienda sigue teniendo sentido a día de hoy? ¿Es igual de rentable o más o menos que hace, qué sé yo, un año? ¿Tiene sentido? Sí. ¿Es igual de rentable? No. ¿Vale? Tiene sentido porque hay mucha demanda, entonces tú quieres invertir en algo que tenga demanda. Por ejemplo, ahora que está todo el mundo con la IA, quieres invertir en las empresas pioneras de inteligencia artificial, pues tú quieres invertir en un tipo de activo, como puede ser activo inmobiliario, que tenga demanda. ¿Y vas a comprar un suelo perdido en un pueblo a ver si se vende, una parcela? No. Compras vivienda, que es lo que tiene muchísima demanda y que se va a alquilar o a revender para ganar dinero. Entonces, ¿tiene sentido? Sí. ¿Es igual de rentable que hace 14 años ya cuando empecé? No. Hace 14 años, en 2012, esto era un desierto. En 2012 en España nadie quería comprar vivienda porque había ocurrido la crisis financiera, la crisis inmobiliaria, la gente estaba vendiendo y había muchos problemas económicos y la gente no estaba por eso. Ahí había mucha más rentabilidad y conforme pasa el tiempo y la gente ve más seguridad y menos riesgo en el sector inmobiliario, pues los márgenes y la rentabilidad van bajando. Así que hoy es menos rentable. Yo a mis clientes de Monex Capital, para comprar y alquilar pisos que les ofrecemos y ellos los compran, era habitual, hace 3-4 años, ofrecerles un 8% de alquiler. Hoy en muchas operaciones estamos en torno al 6%. Ha bajado 2 puntos porcentuales la rentabilidad del alquiler. También es cierto que en este tiempo ha subido la revalorización de los activos, ha subido el valor de los activos año a año, porque cuando miramos la rentabilidad de alquiler hay que sumar la parte de cuánto me pagan de alquiler y cuánto sube ese activo que tengo.
Claro, para alguien que nos esté escuchando ahora mismo que esté de alquiler dirá, joder, pero si me está diciendo que la rentabilidad del alquiler ha bajado, pero yo no paro de ver cómo me suben el alquiler o se lo suben a un compañero o tal. O sea, ¿esto como casa? ¿Cómo se come? Casa porque el precio de la vivienda también ha subido. Y ahora mismo es más difícil encajar cierto precio para cierto alquiler. Los precios han subido de compra y también han subido los precios de alquiler. Y ahora mismo cuesta encontrar oportunidades que te den los números que te daban hace un tiempo, porque no solo ha subido el precio del alquiler, también ha subido el precio de los pisos y hace que sea algo menos rentable. Y seguramente sea un proceso que seguirá ocurriendo, que cada vez en zonas correctas, zonas buenas, la rentabilidad irá bajando porque la gente lo percibe como algo más seguro. Uh-huh. Llevas 14 años en esto, me has comentado, desde 2012. ¿Qué ha cambiado, más allá del precio, que evidentemente es el primer factor? ¿Qué ha cambiado en el mercado desde que empezaste? Han cambiado bastantes cosas, pero te diría dos. La primera ha sido el cambio que hubo cultural del tipo de vivienda que la gente quería después de la pandemia, que la gente quería zonas con más luz, más abiertos, a poder ser con un patio, con un jardín. Y lo segundo es la tendencia de tener un piso, una vivienda, a tener o compartir viviendas. Ese co-living, ese alquiler por habitaciones, se ha hecho muy habitual, no por gusto propio la mayoría de las veces, sino por necesidad económica. Han subido los precios más que los salarios y la gente ha tenido que ir a un modelo de alquilo una habitación, alquilo un espacio dentro de un piso. Con lo cual diría que ahora vivimos en sitios más pequeños, especialmente en las grandes ciudades. Esos han sido los dos cambios que han habido. Uh-huh. Se habla mucho de, bueno, lo hemos comentado por aquí, que el tema de los precios de la compra de vivienda no paran de subir. ¿Coincides tú con esto? Es decir, ¿en 2026 están subiendo también fuerte los precios de los inmuebles o estás viendo cierta, porque también estamos viendo algunos datos que apuntan a quizás cierta ralentización, ojo, no bajada, sino cierta ralentización de las subidas? ¿Esto es así? En parte sí, porque cuando hablamos del sector inmobiliario hablamos de todo el sector inmobiliario. Y es como, en España los inmuebles ha pasado esto. Bueno, España es muy grande, hay muchas zonas, muchas poblaciones y habría que ver mercado a mercado, barrio a barrio y probablemente calle a calle. Vale. Entonces funciona diferente. Pero sí que vemos que cierto tipo de producto de inversión, cierto tipo de activo inmobiliario está costando más de vender. Por ejemplo, ese tipo de activos que no son ni para los ricos, que tienen una renta alta, ni para la gente con rentas medias, que están ahí en esa franja, están costando más de vender. Por ejemplo, activos en Madrid entre 600.000 y 1 millón cuestan más de vender que activos de menos de 600.000 y de más de 1 millón. ¿Y cómo es posible eso? Porque la gente que puede permitirse más de 1 millón, entre comillas, le da igual 1 millón o 1.300.000, y la gente que llega hasta cierto punto por la hipoteca, financiación, tiene ciertos topes y no puede comprar por más de 300, 400, 500, y eso se vende relativamente rápido, pero hay un valle de la muerte ahí en medio. Entonces, en ese tipo de activos se ha notado una ralentización en el mercado y se ha visto que se ha ido bajando el número de transacciones. No tanto el precio, pero sí el número de transacciones. Hace que si tú compras un activo para reformarlo y venderlo en estas franjas, tienes que ir en cuidado no solo si lo voy a vender a ese precio, sino la liquidez del mercado. ¿Cuántos meses voy a vender? Nosotros hay oportunidades que en el Excel encajan, pero las descartamos por liquidez. Si yo compro, por ejemplo, aquí en Madrid, en Boadilla del Monte, compro una casa y sé que está en un público de 850.000, tengo que ver testigos de portales como Idealista, no de cuánto tiempo han estado anunciados, sino de cuánto tiempo han estado desde el primer anuncio que han tenido hasta que se ha vendido. Y a veces te encuentras casas similares que llevan 28 meses anunciadas. Dices, wow, hablamos de más de 2 años de una casa que todavía no se ha vendido. Entonces eso, como inversores, nos tiene que alertar, decir, ¿puede que sea el precio de mercado? Sí, pero hay poca gente dispuesta a comprar, con lo cual hay poca liquidez para ese mercado concreto. Uh-huh. Curioso, la verdad. No sé si hay zonas de España, hablamos de España, hay zonas que esta rentabilidad o este precio de la vivienda, más bien, vamos a hablar primero del precio de la vivienda, ¿estás viendo que hay sitios en los que está subiendo más que otros? O porque me has dicho que España es un todo, pero claro, dentro de España hay muchas cosas. ¿Dónde estás viendo que ya se está moderando bastante el precio y dónde estás viendo que todavía pues, puede subir algo más? Hay zonas donde ya subieron
y siguen subiendo pero no tan fuerte. Por ejemplo, toda la zona del Levante, de Valencia, subió muchísima y sigue subiendo pero no tan fuerte. También es cierto que en esas zonas que ya ha subido, cuando ha subido un 10, un 15, un 20% anual, conforme si sube a ese ritmo, sube muchísimo, porque no es lo mismo subir un 20% de 60.000 una vivienda a subir un 20% de 200.000 una vivienda. Un 20% de 60.000 son 12.000, un 20% de 200.000 son 40.000. Entonces hay algunas zonas que la subida ya ha existido y están subiendo relativamente menos. Y también me fijo en el tipo de activos. Hay activos que por la tipología, por el tipo de barrio, por el tipo de inmueble que son, por las características, tienen más potencial de subir. Por ejemplo, un activo que tenga ascensor en la finca es más proclive de ir revalorizándose, y hay inversores que les sugiero que primero compren un activo, aunque les dé un poquito menos, pero que tenga más valor, por ejemplo, ascensor, porque aunque ganen menos año a año, conforme pase el tiempo, ese activo tendrá más valor y se irá revalorizando más. Así que es un mix de todo, y como zonas concretas, Levante ha crecido bastante, pero los últimos años zonas como Murcia o zonas como Zaragoza y por supuesto el sur de Madrid han ido creciendo más que otras zonas del Levante que tuvieron su momento y siguen creciendo como toda España o gran parte de España, pero no al mismo nivel. Bueno, el ascensor me hace gracia porque es un poco el símil con los fundamentales que pueden buscar los del otro tipo de inversiones. Sería un poco un fundamental, ¿no? Claro, este ascensor. Pero hay gente que dice compra sin ascensor, y me parece otra estrategia, porque de esa manera tienes menos gastos de mantenimiento y la rentabilidad mensual aumenta porque tienes que pagar menos reparaciones, menos mantenimiento del ascensor. Con el piso más barato, imagino también. El piso más barato, la rentabilidad baja, pero también tu inquilino es más barato, con lo cual en caso de crisis, en caso de problemas, suele ser un inquilino peor el que vive en un piso sin ascensor. Así que hay que ponderar lo que yo llamo la ecuación o la línea entre el valor y la rentabilidad. Valor es cuando compras un inmueble que todo el mundo quiere comprar ahora y en un futuro porque está muy bien ubicado, tiene buenas vistas, tiene luz, tiene todo lo imprescindible que la gente quiere sí o sí. Y rentabilidad, esos pisos que es un quinto sin ascensor, pequeñito, interior sin luz. ¡Wow! Pues probablemente los quiere menos gente. Con lo cual, la estrategia no es o comprar valor, como comprar en las grandes fortunas, o comprar rentabilidad, sino entender en qué punto de esta línea, en qué punto exacto de esta línea te vas a encontrar. Si vas a estar más pensando en gano más ahora o más haciendo una inversión de valor, de futuro y una inversión segura. ¿Y los precios del alquiler? ¿Ves techo en las rentas o todavía hay recorrido? Porque claro, hemos escuchado y no paramos de ver ejemplos de que las rentas pues no paran de subir, alquilados que dicen no, el casero ha vuelto a subir el precio y tal. Claro, imagino que en algún sitio estará el límite, ¿no? Digo yo que las rentas llegan hasta X punto, pero no sé hasta qué punto. No creo que estemos muy lejos del límite de la que la gente puede pagar. No creo que estemos ya muy lejos. Por eso, para mí es tan importante como inversor comprar en base a realidades hoy y no a expectativas o posibilidades. Es decir, cuando yo compro una vivienda para alquilar, miro a cuánto se alquila hoy. No si en unos años va a poder subir el alquiler, que seguramente, simplemente por un tema de IPC, lo hará. Pero lo que ha hecho ganar mucho dinero a muchos inversores no ha sido el alquiler que han ido subiendo por el índice que tenemos ahora o antes por el IPC que ha ido subiendo año tras año, sino lo que ha hecho subir la rentabilidad ha sido que cuando un inquilino se iba, tú actualizabas el precio al precio de mercado. Y como el precio de mercado ha subido más que el IPC, ha podido el inversor ir dando saltos en cuanto a rentabilidad. Yo a los inversores siempre les digo, compra realidades. ¿Estás comprando este piso para alquilar? Vale, pues tienes el precio de hoy. Te encaja, te da un 6%, un 5%, un 4%, y ese número te encaja de rentabilidad anual más la revalorización. Fantástico. No esperes y no especules. Y creo que hay mucha gente del sector inmobiliario que todavía especula. Compro esto porque pondrán una línea de metro. Compro esto porque la zona va a crecer. Compro esto. Esto no es invertir. Es poner tu dinero especulando a que A, B o C ocurra y por lo tanto el precio de los activos aumente. Entonces, bajo mi punto de vista, compra realidades. ¿Es probable que el mercado, los alquileres bajen? Para nada. ¿Es probable que suban ilimitadamente? Tampoco. Entonces, si compras en base a los números de hoy y aún así la rentabilidad te encaja, estarás muy tranquilo. ¿Qué tendría que pasar en el mercado para que
los precios de la vivienda y los precios de alquiler bajaran? O sea, ¿hay algún clic o hay alguna señal que tú dirías, Pau, me dedico a otra cosa, que aquí no vamos a ganar mucho dinero de aquí a X años? No sé si lo ves cerca o no. Yo como economista no soy capaz de verlo. Y he tenido esta conversación, como te puedes imaginar, con mucha gente durante mucho tiempo. Y siempre que han habido turbulencias, que he visto unas cuantas a lo largo de mi vida, inversora como mínimo, siempre ha ido para arriba al mercado. No recuerdo los años cuando yo en ese momento invertía exclusivamente en Cataluña, donde iba mucho conflicto político, que si independencia, no independencia y todo eso. Y en esos años hubo como más parón, más ralentización, más incertidumbre en la economía, y aún así los pisos siguieron subiendo. La pandemia también fue un momento que no sabíamos qué ocurriría. Los pisos siguieron subiendo. Han habido subidas drásticas hace unos años atrás de tipos de interés que luego bajaron, subieron los tipos de interés y la vivienda siguió subiendo. Entonces, yo como economista no soy capaz de ver qué puede ocurrir. Lo que entiendo es que tiene que haber un límite porque la gente tiene que poder pagar los pisos en tanto de compra como, por ejemplo, de alquiler. Así que no te sabría decir, no sé si vosotros de Finec tenéis alguna información o teoría, pero no te sé decir una cosa exacta que puede ocurrir, pero sé que en algún momento alguna corrección por alguna cuestión se va a producir. Uh-huh. Y luego está el otro tema que si les diera a quien le toca por construir mogollón, pues es verdad que tendría menos negocio, pero esto de momento no parece que sea el caso. Ojalá se construyese más, porque haría que precisamente más oferta en un mercado donde hay mucha demanda, mucha gente queriendo alquilar o comprar, ojalá hubiese esa oferta, pero la oferta no es algo inmediato. Si a ti, Antonio, y a mí ahora nos apetece tomar un café, pues podemos bajar abajo a la cafetería y tomar un café. Y probablemente nos lo servirán en cuestión de minutos. Pero si ahora digo, quiero 20.000 viviendas, no se construyen en cuestión de minutos. Se podrían construir, porque en China hacen locuras y construyen súper rápido la vivienda, pero aquí no se construye, tardan meses como mínimo y generalmente un año o varios años en construir vivienda. Entonces no es algo inmediato de necesitamos tantas viviendas, ¡pum!, aquí están como servir cafés construidas, y esto hace que aunque se hable mucho de construir vivienda, hay poca vivienda que está en proceso de construcción con licencias operativas, en procesos en marcha y demás. Mi empresa, Mones Capital, construye muchas viviendas cada año. Ahora mismo estamos construyendo este año alrededor de 200 viviendas nuevas, más allá de las que compramos para rehabilitar y vender o para rehabilitar y alquilar. Y somos una gotita en el océano, aunque haya gente que nos conozca y tenga admiración por lo que hacemos, pero somos una empresa muy pequeñita dentro de toda la vivienda que hace falta en España. Vamos a intentar tangibilizar un poco lo que conseguís, que los tipos de rentabilidades que conseguís, que imagino, bueno, lo primero de todo, ya saben, la gente que nos escucha es súper inteligente, pero ya sabéis que no hay recomendación de inversión aquí, que ya sabéis que rentabilidades pasadas no garantiza futuras, estas cosas, pero bueno, para saber un poco de qué estamos hablando, y ya digo, imagino que dependerá mucho también de la zona, del tipo de inmueble y demás, pero por hacernos una idea, ¿qué tipo de rentabilidades estáis consiguiendo ahora? Para comprar y alquilar en zonas lógicas sin irte a barrios muy complicados ni a barrios muy premium, en torno a un 6% ahora mismo se puede conseguir. Todo lo que esté por encima es un buen producto, si está en zonas correctas, y una manera de aumentar la rentabilidad que se ha puesto muy de moda en los últimos años y yo no recomiendo tanto porque hay mucha oferta de esto, es en lugar de alquilar una vivienda entera, alquilarla por habitaciones. Es una opción para aumentar la rentabilidad. Entonces, cuando compras y vendes, que es un modelo un poco más complicado porque requiere encontrar una oportunidad más rentable, cuando compras y vendes, vas a buscar rentabilidades de un 20 a un 25% en cada operación. En las compras para reformar y vender, ¿no? Compramos, reformamos y vendemos, ahí la rentabilidad es más alta, pero también implica que busques la oportunidad, que compres, que reformes, que vendas y luego sigas buscando. Digamos que es una inversión mucho más tranquila, mucho más pasiva, comprar para alquilar, que comprar para reformar y vender. ¿Con cuál te quedarías de las dos? Que imagino que será preguntarte por papá y mamá. Pero... Para mí me ha dado muchas más satisfacciones el comprar, reformar y vender, porque es como... Te da más dopamina, imagino también, ¿no? Sí, da más trabajo, da más gestión, pero es una que te permite dar un salto cuántico en tu patrimonio. Porque si tú tienes 30.000 euros más hipoteca, puedes comprar un piso para alquilar y después de pagar la hipoteca igual te sobran 200 o 250 euros al mes, que bienvenidos son, pero no cambian la foto global. Pero si tú con ese mismo capital, 30.000 más hipoteca, puedes comprar, reformar y vender y ganar 20, 25.000 euros, eso lo haces en menos de un año y son
2.000 o 2.000 y pico euros cada mes. O sea, yo tengo clientes que hacen una operación al año de comprar, reforma y vender y viven de eso. Entonces, depende de la estrategia, depende del tiempo que quieres dedicarle, pero yo sugeriría a la gente que quiera meterse de lleno más en el comprar, reforma y vender, dedicando más tiempo, y en gente que tenga menos tiempo, pero quiera invertir y quiera financiarse y quiera crecer su patrimonio por ahí, lo que le sugeriría sería comprar con hipoteca para alquilar y haces que la hipoteca se pague sola, el inquilino paga los gastos de la hipoteca y te sobra algo de dinero y el día de mañana puedas tener 1, 2, 3, 4, 5 activos pagados, 5 viviendas pagadas que te puedan complementar una jubilación futura. Aquí lo único como inversor un poco más novato, que bueno, se compró su piso hace poco, pero simplemente es para vivir, que a mí lo que me surge decir es que no está tan diversificado, ¿no? O sea, que como que te la juegas a una carta, que tienes que pensarlo muy bien y tiene que haber un estudio previo importante, imagino. Sí, te la juegas a una carta de un barrio, de la zona, del mercado, de los cambios, pero también el mercado es mucho menos volátil y mucho menos variable. Es decir, yo si compro acciones de un banco, me estoy jugando que el banco vaya bien. Y si compro acciones, por ejemplo, del Banco Santander, pues quizá me va muy bien. Pero si compro acciones del Banco Popular que quebró y lo termino comprando en el Santander, perderé toda la inversión, ¿no? En una casa pueden ocurrir cosas, pueden haber problemas, pero es más complicado que una casa valga cero, yo no lo he visto nunca en todos los años que llevo. Puede bajar de valor, puedes tener un problema con los vecinos, puede haber una derrama en la finca, pueden haber unas goteras que no te los cubra el seguro, cuando suele cubrir estas cosas. Pueden ocurrir cosas, pero no te destrozan la inversión, sino que pueden hacerte minimizar la rentabilidad o tener uno o varios años malos. Entonces, sí, hay que comprar con cabeza, pero tampoco pensando en si invierto en una casa voy a perderlo todo, porque eso no sería realista pensarlo, porque no ocurre eso. ¿Qué tipo de vivienda o zonas evitarías ahora mismo y cuáles te gustan más? Por hacernos un poco una idea. Mira, a nivel de vivienda, si quieres hacer una inversión que tenga reventa sencilla, me evitaría los pisos muy pequeños, de estudios o pisos de una habitación. Y los evitaría porque son pisos que solo compran inversores o sirven solo para alquilar. Porque una persona normalmente, si se lo puede permitir, no compra un piso sin habitación, un estudio, o compra un piso con una habitación. Lo que hace es comprar pisos que sean un poquito más grandes, mínimo 2 o 3 habitaciones. Te comentaba antes que la tendencia del mercado ha cambiado. Igual que hace tiempo el mercado estaba en una situación de la gente pedía pisos un poquito más grandes y demás. Ahora los pisos más demandados son los pisos de 2 habitaciones, ya ni siquiera en 3 habitaciones. ¿Por qué? 1, porque las familias cada vez son más pequeñas y 2, porque el precio de una habitación adicional que no vas a rentabilizar mucho, pues probablemente no merezca la pena con la subida de precios y se están demandando los pisos de 2 habitaciones. Y referente a zonas, mi discurso es que en cualquier oportunidad hay zonas y con nuestra comunidad de inversores, con Inversor Pro, lo vemos constantemente. Tenemos, por un lado, operaciones en Palma de Mallorca, en Madrid, en Tenerife, en el sur de Andalucía, tenemos operaciones en Barcelona, tenemos operaciones en Cantabria. O sea, hay operaciones en todos los sitios, simplemente hay que buscarlas y hay que encontrarlas. Igual que uno en la bolsa pues puede buscar mucha información accesible y es realmente más operativo, más fácil, más eficiente la información, encontrar esa oportunidad puede costar, especialmente al principio, cuando no tienes tanto acceso a oportunidades, a inmobiliarias, cuando no tienes tanto acceso a diferentes personas que te puedan suministrar esto. Por eso yo sugiero siempre a la gente que se haga una red de contactos, que empiece paulatinamente, que conozca las inmobiliarias de la zona, que quede con ellos constantemente, que les explique qué buscas, por qué buscas esto y no otra cosa, qué tipo de activos buscas y luego que sea lógico con lo que busques, ¿no? Porque si yo digo que quiero comprar un piso, por ejemplo, en la calle Serrano, Madrid, y quiero un piso de 4 habitaciones y que mi presupuesto son 125.000 euros, eso no existe. Pero hay muchos inversores que están mucho tiempo pensando en, y aquí he exagerado, ¿no? Pero pensando en que quieren eso así, 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 pero te das cuenta que eso no existe. Y tú puedes conseguir sobre el precio de mercado algo que tenga un descuento, cosa que no puedes conseguir en la bolsa, que compras a precio de mercado. Y por valoración podrás pensar que compras más barato, ¿no? Pero compras al precio que compran todos. Pero aquí puedes comprar con cierto descuento. Pero hay gente que es tan avariciosa o quiere todo perfecto, la operación perfecta, que nunca termina invirtiendo. Así que mi postura es, en todas partes hay buenas operaciones, simplemente mi postura es, adáptate al mercado, obtén ciertos descuentos para
ganar desde el principio, pero sin ser tan avaricioso que haga que las operaciones desaparezcan. Cuando vas a un piso, visitas un inmueble, imagino que habrá como 3-4 red flags claras que veas conforme llegas y dices, por aquí no. No sé si tienes alguna que digas, nada más llegar, yo qué sé, la orientación o las ventanas que están no sé qué, o el techo que está de aquella, no sé. Sí. ¿Hay algo? La primera es que sea una vivienda. Yo no compro nada que no sea viviendas. Hay gente que compra hoteles, compra naves, compra amarres, plazas de garaje, parkings, lo que sea. Yo solo compro viviendas. Si no es vivienda no me interesa. A veces me dicen, es que está muy bien de precio. Ya, pero yo estoy especializado en vivienda. Por especialización pura, ¿no? No por nada, sí, no por otra cosa. Y porque entendemos que es lo que tiene más demanda en cualquier momento del ciclo económico. Si yo compro una nave industrial y viene una crisis, las empresas cierran y eso se te quedará años probablemente vacío o alquilándolo muy mal o con un inquilino o empresa que te pagará un mes y otro no. Con lo cual, mi primera red flag es que sea vivienda o pueda serlo. Un local comercial para cambio de uso, como ahora estamos haciendo varios en diferentes puntos de España, es algo que nos interesa y nos interesa mucho porque es poner nueva vivienda en el mercado. Eso, primer red flag. Segundo red flag, los números. Hay operaciones que son muy buenas, nos encanta la zona, la ubicación, el tipo de vivienda, la orientación, la distribución, todo, pero los números no encajan. Y los números pueden ser por lo que pide el propietario a la hora de venderlo o por los costes ocultos. Costes ocultos como impuestos, como intermediarios, como deudas que pueda tener que tengas que asumir tú como comprador, o por ejemplo como la reforma. A veces muchas inmobiliarias te dicen, no, hay que lavar un poquito, hay que lavar la cara, hay que pintar un poquito y demás, pero vas a ver la vivienda y te das cuenta que el presupuesto de reforma son 20, 30, 40.000 euros. Y eso te desmonta completamente una operación. Así que los números serían la segunda red flag para mí. Y la tercera es que no cumpla con los objetivos que tú tengas a la hora de invertir. Es decir, para mí no es invertir en cualquier cosa porque esté bien de números o la rentabilidad sea apropiada. Yo quiero invertir en algo que haga que mi situación financiera pase de un punto A a un punto B. Si yo lo que quiero conseguir con la inversión es tener unas rentas de 2.000 euros al mes, pues no voy a comprar ciertos activos y tener un montón de trasteros para conseguir 2.000 euros al mes, porque esto haría que esté más tiempo gestionando si me ha pagado el trastero o no. Me interesará más tener 3 o 4 pisos que me den 400, 500, 600 euros libres cada mes después de gastos y después de impuestos. Entonces, la tercera red flag sería, ¿esto es para mí o no? Porque, por ejemplo, la comida, todo el mundo puede comer cualquier cosa, pero hay gente que dirá, no, yo prefiero comer comida vegana, otros carnívora, otros de otro tipo. Entonces, como esta inversión es para mí, igual que con las parejas o con miles de cosas, y sería, ¿esto es para mí o esto no es para mí? Entonces, para mí el tercer flag sería, ¿esta inversión me acerca a mi objetivo o me deja neutral o incluso me aleja de mi objetivo? Y a nivel subjetivo, ¿hay algo en un piso conforme llegas que veas, uy, esto por aquí no sé yo cuánto tiempo vamos a tardar esto, o si lo podemos solucionar, sí, o algo así? A mí me preocupa mucho, sobre todo cuando veo fincas muy antiguas. Cuando veo edificios antiguos, cuando veo escaleras dejadas, cuando veo ascensores que les falta mantenimiento, porque eso denota que no solo el piso, sino la finca, claro. También. Denota que habrá que gastar dinero y denota que si no se ha hecho, igual es que la comunidad no está muy por la labor de pagar ese dinero, y a veces incluso nosotros hemos tenido que asumir o anticipar gastos para que se arreglen ciertas cosas de cara a un vendedor, sobre todo, que vea que la comunidad está bien a la hora de podérselo vender y arreglar cosas comunes que no nos tocaban, a base de anticipar derramas futuras de la comunidad que luego evidentemente se descontarán del futuro comprador, con lo cual tendrá una ventaja de tenerlo ya arreglado y ya pagado durante X tiempo en la comunidad de vecinos. Pero eso no me preocupa mucho cuando veo fincas muy, muy descuidadas. Me has comentado antes el tema de los gastos ocultos, podría ser uno de ellos. No sé si hay otros gastos ocultos que el inversor pues más novato no tenga tanto en cuenta. No sé si tema de reformas has comentado, o que se vaya un poco más de precio, licencias o impuestos, o no sé si hay algo, las típicas cosas que todo el mundo cae de cuando está empezando, ¿no? Podríamos catalogarlos como gastos ocultos, cualquiera de esos. Y porque son gastos que sí que puedes descubrirlos, pero a veces no es tan evidente descubrirlos. Muchos inversores no tienen en cuenta que cuando compran un piso hay que pagar el IBI. Y dices, es que el IBI son 400 euros, 300, 200, depende de la zona. Vale, hay que pagar unas basuras. Bueno, hay que pagar un seguro de la vivienda. Bueno, hay que pagar. Y a veces son esos pequeños gastos que no es que se escondan y estén ocultos, pero que mucha gente no tiene en cuenta a la hora de ver la rentabilidad. Una reforma que se dispara de precios muy habitual, y que se dispara una reforma un 10, un 15 o un 20% de presupuesto,
Si es una reforma de 5.000, no pasa nada, que se vaya un 20% son 1.000, pero si es una reforma de 50.000 son 10.000 euros más. O, por ejemplo, la comisión de la inmobiliaria. Pues en principio está claro, pero a veces hay gente que compra y no lo tiene en cuenta. O que hay que pagar unos impuestos como el ITP si es una segunda transmisión o posteriores transmisiones de vivienda. Pues son este tipo de gastos que no se tienen en cuenta, o lo que pagas la notaría o el registro de la propiedad. Son todas estas cosas que en el Excel que hacemos los inversores las tenemos cada una de ellas detalladas y cuantificadas para que esos gastos estén como mínimo contemplados. Y con la verdad, con los números por delante, aprendas a si hay que decir que sí o hay que, lamentablemente, descartar una operación y decir que no. Uh-huh. Aparte de este error típico, del de no tener en cuenta los gastos ocultos, ¿qué otros errores cometen los inversores que empiezan en esto o que tú mismo hayas cometido cuando empezaste también? Sí, todos lo hemos cometido. A veces incluso lo cometemos y es enamorarnos de una operación. A mí me ocurre mucho en una zona que le tengo especial predilección en España, que es Ibiza, que cuando me plantean algo en Ibiza siempre tengo ganas de invertir, más ganas de la que el Excel generalmente me... Porque te genera en la mente cosas que te lleva momentos, te lleva a una isla preciosa. Sí, una isla preciosa. Llevo desde los 12, 13 años yendo ahí constantemente con la familia. Hemos ido muchísimo de la adolescencia y es una isla que me gusta mucho y que aprovecho escapadas. Este año ya he ido 2 veces, seguramente a lo largo del verano ir alguna vez más. Tengo buenos amigos ahí y me recuerda muchas cosas y es una espinita que tengo de poder comprar. También hay algo que a mí me ofrecieron la posibilidad de comprar un edificio entero en el año 2016 que descarté. Me lo ofrecieron a un precio ridículo, que ahora mismo no existe ese precio, en torno a unos 60.000 euros cada apartamento, que es algo que ahora sería absolutamente impensable. Y tengo ahí algunas espinitas clavadas de cosas que no hice en su momento, porque estaba enfocado en otros proyectos y no salieron. Entonces es una isla que le tengo especial cariño y siempre que me plantean algo es como, venga, vamos a hacer algo en Ibiza. Y lo peor que puede ocurrir en una inversión es enamorarse de la inversión. Y creo que es aplicable tanto en la bolsa como en los inmuebles, como en las empresas, como en cualquier inversión, que te enamoras de la inversión por lo que te puede dar más que por los números y hacia dónde te puede llevar. Porque no olvidemos que unos buenos números te pueden llegar del punto A a un punto B en tu vida y eso es realmente lo que buscamos cuando invertimos. Sí, esto tenemos un montón solemos invitar a gestores más value investing y tal que te dicen que uno de los principales errores es enamorarse de una empresa en particular, o sea que sí, hay bastantes paralelismos. Ya para ir terminando, quiero que me cuentes pues alguna operación de la que estés reciente o de hace unos años de la que estés especialmente orgulloso, que diga, pues me des unos datos, y luego para ponerle a contrapunto, para que no todo el mundo se piense que esto es color de rosa, pues alguna que te haya salido especialmente mal también. Obvio. La que estamos ahora muy orgullosos es cambio de uso. Te voy a hablar de los cambios de uso, porque estamos haciendo mucha promoción de obra nueva, construyendo solares y edificios enteros, pero cambio de uso creo que es algo que más gente puede llegar a hacer y creo que sea más ilustrativo. Que hay un montón de locales en España que antes eran comerciales y ahora mismo con el comercio online no tienen ningún tipo de salida y el propietario generalmente los quiere vender. Y como ese propietario quiere vender eso, un uso que pueden tener si cumple cierta normativa es cambiar el uso de local a vivienda. Y como hace falta mucha vivienda en España, es una opción para reconvertir esos espacios en la vivienda que hace falta. Entonces estoy muy orgulloso este año de haber promovido varios proyectos. Ahora mismo tenemos en marcha 4, 2 en Valencia, 1 en Arras en Valencia, en total son 5 si ponemos, o sea 2 más 1, 3, más 2 en Murcia, en total 3 en Valencia con las Arras firmadas ya y 2 en Murcia, en total 5 proyectos que tenemos de cambio de uso de locales a viviendas. Quedan algunas viviendas estudios, algunas de una habitación y otras de 2 habitaciones, y creo que tiene muchísimo sentido que más gente pueda comprar esos locales para convertirlos y hacer un cambio de uso. Y en operaciones así se puede sacar en torno a un 30-35% de rentabilidad, es lo que nosotros estamos sacando y típicamente de lo que ganamos repartimos la mitad con nuestros inversores que nos apoyan financieramente y la otra mitad es para nosotros por la gestión que llevamos, ¿no? Entonces, esa opción la veo muy buena para mucha gente. Y la parte negativa es cuando confías. Cuando no usas tu criterio propio porque desconfías de ti o porque entiendes que hay gente que sabe más de ti y desconfías o confías, mejor dicho, de otra persona. En este caso, aquí en Madrid, recuerdo cuando compré un piso en la calle Alegría, en el barrio de Carabanchel, que pintaba
de maravilla. Solo con el nombre de la calle ya. Sí, de hecho era todo espectacular, nos lo habían vendido súper bien, la inmobiliaria se vendía súper rápido, la misma inmobiliaria que nos lo vendía nos hacía con un equipo suyo la reforma y luego lo vendían ellos, o sea, como todo, mira, toma el dinero, encárgate de todo, me despreocupo, rentabilidad espectacular, más de un 30%, todo eso sobre el papel. A la práctica se compró, se reformó, se puso a la venta, ni visitas. Meses, alguna visita muy tímida, no se vendía. Optamos por alquilarlo durante varios años y luego con la subida del precio de la vivienda lo vendimos recuperando la inversión. Con lo cual la rentabilidad quedó en torno a un 8% porque se consiguió alquilar durante ese tiempo. Pero la sensación de he invertido buscando ir de un punto A a un punto B, comprar para vender y no poder conseguir eso, fue bastante frustrante porque además esta inversión tenía inversores y cuando tienes inversores tienes que ser todavía más responsable, explicar lo que está haciendo en cada momento, cómo hacemos. Y fue una operación que me dejó muy mal sabor de boca, a pesar de que si lo miras el objetivo, ¿no? Dices, bueno, 5 años recuperamos el dinero y año a año ganamos un 8%, no estuvo mal, fue como un cupón de un bono corporativo de estos incluso bien pagados, pero la sensación de ¿por qué me tuve que fiar de esa persona? ¿Por qué no lo hice más? ¿Por qué no pregunté a varias inmobiliarias? ¿Por qué no busqué más, indagué más? ¿No? Y son esas operaciones, han habido varias similares, pero siempre en la inmobiliaria tienes el plan B de alquilarlo si no puedes vender. Y si alquilas, en el mercado y la demanda que hay ahora mismo, siempre vas a alquilar un poquito más caro, un poquito más barato. Yo sí que recomiendo a todo el mundo que alquile hoy en España, que contrate un seguro de impago, porque de esa manera se va a asegurar por si el inquilino tiene algún problema y no les paga. Última ya, antes de ir con la pregunta que hacemos siempre a todos los invitados, el tema de las hipotecas, con el tema del Euribor subiendo y demás, esto es otro player, o sea, esto también tenéis que tenerlo en cuenta y tenéis que meterlo en el Excel. No sé qué papel está jugando ahora mismo el tema de pedir hipotecas, si lo estáis teniendo más fácil o más difícil que hace, qué sé yo, 6 meses, un año. Nosotros tenemos como 2 puntos, donde nosotros nos financiamos con dinero de inversores y de lo que ganamos comprando y vendiendo, comprando, reformando y vendiendo, le damos la mitad al inversor. Vale. Ahí el Euribor no juega porque el interés o la rentabilidad es la mitad de lo que se gana para el inversor. Pero en el otro factor, que es comprar para alquilar pisos, somos muy a favor de comprar con hipoteca. Y ahí sí que juega y son nuestros clientes. Nosotros le hacemos el servicio de personal shopper inmobiliario buscándoles pisos y a ellos sí que les afecta porque tienen que comprar un piso muchas veces con hipoteca y sí que les está costando un poquito más financiarse y es lógico porque el sector inmobiliario, viendo los precios que hay, que quiera pues curarse un poquito más en salud y al final son temas de mercado, pero no hay ninguna inversión que dé menos de lo que está el Euribor, con lo cual lo que hacemos siempre es que la inversión pague la hipoteca, pague los gastos de la vivienda y que al inversor que alquila una vivienda siempre le queda una rentabilidad, un cash flow, un dinero cada mes después de esto. Pero sí que nos estamos encontrando con unos casos que es un poquito más difícil financiar. No tanto como hace unos años que subieron los tipos de interés, en esa época fue peor y fue de más incertidumbre. Ahora mis clientes lo están viendo pues quizás un poquito más caro, pero poca fricción de momento en ese sentido. Bueno, ya para finalizar te queremos hacer la pregunta que hacemos siempre por aquí. Esta temporada, ya va a ser la última de la temporada, por cierto, dicho sea de paso, que es si alguien se te acerca y dice, Pau, quiero empezar a invertir, ya sea vivienda, ya sea lo que estimes oportuno, ¿qué consejo le darías a alguien que te pregunta esto? El primer consejo, lo primero que se te viene a la cabeza. Que lo haga sin miedo, pero con conocimiento. Es decir, que lo haga a poder ser acompañado de personas que le nutran, que le indiquen, que le guíen. Creo que gracias a Dios hay muchísima información. En canales como el vuestro hay muchos sitios donde se puede aprender de diferentes temáticas muy diversas. Pues que lo haga con la información y que lo haga sin miedo, porque considero que mucha gente no invierte por miedo a perder, pero si no invierten ya están perdiendo por la inflación, por el cambio de los precios o directamente por el coste de oportunidad de que todo está subiendo, la bolsa, los inmuebles, con lo cual creo que la gente debe dar un paso y si hay que dar ese paso, muchas veces da miedo, pero considero que merece la pena darlo. Genial, pues nos quedamos con eso. Pau, ha sido un placer tenerte por aquí para cerrar la temporada del podcast. Un placer. Nos vemos en la siguiente.
Y a vosotros, si os ha gustado, os ha sido interesante tanto esta entrevista como, por supuesto, esta temporada del podcast, la 7ª, nos lanzaremos a la 8ª, por septiembre más o menos, con novedades. Ya lo iréis viendo, solo lo dejo ahí, no hago más spoiler. Pero bueno, si os ha gustado, dejadnos un me gusta, por supuesto. Si nos acabáis de descubrir, pues suscribiros al canal, que tenéis contenido interesante como este y como otras entrevistas que también hacemos. Y nos vemos esta vez, no la semana que viene, sino la temporada que viene, por septiembre. Un abrazo y hasta la 8ª temporada de Finet Talks.